Hola mis hermanos, mis hermanas, amigos y amigas de la Iglesia del Conquistador. Bienvenidos a una transmisión online de un nuevo culto de día jueves. Estamos muy contentos de que ustedes puedan acompañarnos el día de hoy, ya sea en vivo o en diferido. Les damos la bienvenida. Espero que lo pase muy bien. Vamos a ofrecer una pequeña oración al Señor para empezar este servicio. Acompáñenme, por favor. Querido Dios, Padre Celestial, te damos muchas gracias porque una vez más nos permites estar reunidos alrededor de estas pantallas para poder disfrutar de un nuevo culto online, de la palabra que tú quieres tener hacia nuestras vidas. Te damos gracias porque tenemos la salud suficiente para poder seguir escuchando de tu palabra, ya sea por medio de unas personas como nosotros que estamos aquí hablando, o por medio de los actos que tú día a día nos brindas a nosotros, Señor. Te damos muchas gracias porque sabemos que tu presencia siempre nos acompaña. Tú eres omnipresente. Ayúdanos a estar conscientes de tu presencia, Señor. Te damos gracias por todas tus misericordias. Bendice este culto, bendice también a los hermanos que van a participar, a la Hani que está con canciones. Bendice su garganta, sé que está enfermita. Ayuda a la señora a sanar bien. Y también te pido por nuestro hermano Miguel, guárdale, que desde ya tú puedas estar obrando en su vida para que seas tú quien nos esté entregando la palabra del día de hoy. Te damos gracias por todo, bendice a mis hermanos, a los hermanos y amigos que están escuchando esto, y te lo dejamos todo en nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, partimos con una pequeña reflexión, claro, solo una reflexión, y quisiera que pudiéramos meditar en torno a servir a sus hermanos, a servir a los demás. En Mateo, capítulo 23, versículos 11 y 12, dice lo siguiente: el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Está bastante claro, pero tenemos que tener en cuenta esto. Si nosotros queremos ser grandes ante el Señor, o por lo menos agradarle, tenemos que también servir a los demás. El que usted se considere el más grande de todos, lo primero que tiene que hacer es servir a los demás. Así como Jesús estuvo con sus discípulos y Él les lavó los pies. Él dio ejemplo para dar este tema de servir a los demás. Ahora usted me podría decir: oye, Juanito, hermano Juanito, el tema es que yo no tengo nada, no tengo ningún don como para poder servir al resto. Hagamos como que usted se tira al suelo. Soy un inútil. Y hermano, yo le digo desde ya, no solo yo, en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, el Señor nos dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Dígame si no es interesante saber de que por más que uno se considere inútil ante la presencia del Señor, Él nos entregó un don espiritual. A lo mejor usted no lo sabe, o a lo mejor sí, pero no quiere ayudar. Entonces, aquí está un poco el tema de que nosotros tenemos que empezar a desarrollarlo. Este tema de la pandemia obviamente trajo muchos dones ocultos, por ejemplo, por así decirlo. El otro día hablaba con mi papá acerca de esto, y créame que estamos agradecidos de todas las personas que han estado participando en los distintos cultos y servicios en transmisiones en línea. Han salido hermanas que casi nunca la habíamos escuchado y nos salen con tremendas predicaciones, tremendas reflexiones. Lo mismo con algunos hermanos, algunos jóvenes. Y así el Señor nos ha ido sorprendiendo. Y no solo con temas de participar o de ser alguien que hable a los demás. También, por ejemplo, el Titor ya se sabe de que es alguien importante y fundamental para el coro.
Claro, igual son poquitos, pero aparte que él tiene un talento nato también. Y así varios hermanos. Entonces, usted no dude de que si usted siente que no tiene nada, pregúntele al Señor. ¿Cuál será mi don espiritual, Señor? ¿Con qué puedo ayudar a los demás? Medítelo, piénselo, reflexione. Y para eso son estas instancias de devocional, de reflexión. Medite en su vida. ¿Cómo puede ayudar a los demás? Porque usted tiene un don espiritual. Si no lo sabe, pídalo. Y si lo sabe y no lo aplica, trate de tener esa espinita ahí clavada para que usted pueda ayudar al resto. En 1 Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada de lo que usted haga para el Señor es inútil. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él ve la intención del corazón. Además, si usted con toda su buena intención trata de ayudar al resto, créame que esa buena intención va a generar una especie de cadena, de reacción en cadena, en el que va a extender la bendición de Dios que Dios le entregó a su vida, extenderla al resto. Y todos van a poder recibir un poco de la bendición del Señor. Es así, mis hermanos, y nada de lo que usted haga es inútil ante su presencia. Si usted no tiene algo, le insisto, pídale al Señor que le revele cuál es su don espiritual, porque todos tenemos uno. Y así, también incluso a través de nuestras tareas cotidianas. Nosotros, le insisto, no depende de nuestras actividades, sino de la disposición en nuestros corazones. Porque no se trata de lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Usted, si trata de ayudar al resto porque aquí, se siente obligado, trate entonces de no hacer nada. Pero la idea es que le salga. Y usted, intente incluso si se siente medio obligado, trate de hacerlo igual. Porque le aseguro que después de ayudar a los demás, usted se va a sentir bien consigo mismo. A lo mejor eso sería un poco egoísta. Podría decir, pero esto entonces no lo haces por una buena intención del corazón, sino para que te sientas alabado por el resto. Mi hermano, puede ser, pero aún así, el hacer bien a los demás, créame que trae su buen fruto. Y Dios conoce de todas formas la intención, si bien hay cierta especie de egoísmo, todo lo que ustedes puedan decir, ¿no? El Señor también conoce que eso forma parte de un todo, porque la intención original de querer ayudar al resto está, y Él lo ve, lo considera, y créame que lo tiene en cuenta. Mire lo que dice en Hebreos, capítulo 13, verso 16, y con esto terminamos. Dice: y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Simple. Él ve la intención. Y si usted tiene esa intención como de lo que pueden decirle ustedes, egoísta, porque estás tratando de que la gente te alabe, no importa. Porque cuando uno hace bien al resto, este sacrificio le agrada a Dios. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al tema de los avisos. Y nosotros ya sabemos, el más pronto es precisamente una vez terminado este culto. Termina este culto y de forma casi inmediata yo enviaré al grupo de WhatsApp de la iglesia un link de conexión a Zoom, porque hay un servicio de oración. El Señor bendiga a los hermanos que están constantemente rotando para poder mantener este servicio activo. Para mañana viernes, los jóvenes tienen su propia reunión a través de Zoom a las 20 horas. Ahí las hermanas líderes de jóvenes estarán enviando oportunamente también el link de conexión a estos jóvenes, al grupo de jóvenes que tienen en WhatsApp. El día sábado, el sábado 7 a las 7, tenemos la cena. Mire,
Si se lo llega a olvidar, oye, ¿qué hora era? Se me olvidó. Hermano, técnica mnemotécnica. Jueves 7 a las 7. Cena gratuita. Es sin costo. Usted solamente tiene que llevar su presencia, su guatita dispuesta para poder recibir comida. Nada más. Esto es entonces el sábado 7 a las 7. Lo ideal es que usted pueda invitar a alguien que no conozca al Señor para que vea que nosotros también no solamente somos personas que están todo el día adorando a Dios y no nos podemos distraer con cosas quizás no tan espirituales. Pero está la invitación abierta, mi hermano. Sábado 7 a las 7, cena sin costo. Habla igual con nuestro pastor Esteban para ver disponibilidad. Pero claro, está la invitación ahí. Y el domingo, culto general a las 11 horas. El de siempre. Aquí quiero aprovechar de decir algo. Recuerde que a veces ustedes pueden decir, oye, estos pasan en Santa Cena. Nosotros por tema de costumbre decimos de que el primer domingo de cada mes hay Santa Cena. A veces cuando hay cosas especiales, como fue el tema de Semana Santa, también se hace. Pero fijo siempre va el primer domingo de cada mes. Si hay alguna vez en que esto no se haga de esta manera, obviamente los pastores estarán avisando oportunamente. Y el tercer domingo de cada mes está dedicado a el tema de acción de gracias, en el que los hermanos tienen la oportunidad y está más dedicado el servicio y orientado a que nosotros podamos agradecer las bendiciones que Dios trae a nuestras vidas. Ahora eso, sin más, continuamos con el servicio. Nuestra hermana Alejandra nos traerá la alabanza el día de hoy y nuestro hermano Miguel la predicación de su palabra. Que el Señor les bendiga mucho. Cristo es mi dulce Salvador, bien mi paz, mi luz, mostrarme su infinito amor, muriendo
Buenas tardes, hermanos y hermanas, especialmente a mis hermanos de la Iglesia Evangélica El Conquistador. Es un privilegio para mí poder dirigirme a ustedes en esta hora. Dios me permite a través de esta plataforma dirigirme exclusivamente para hablar de la palabra gloriosa del Señor. Por lo tanto, les voy a invitar de inmediato a que abra su Biblia o ponga atención a la lectura de la palabra. Voy a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Voy a leer dos versículos, el 30 y el 31. Y esta vez daré lectura en la versión Dios habla hoy, y dice lo siguiente: Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos en todas partes que se vuelvan a Él. Porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó. Le invito a guardar respeto delante de la presencia del Señor. Vamos a hacer una oración para conversar unos minutos sobre la palabra que el Señor quiera entregar a cada uno de ustedes, también primero a mí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Queremos agradecerte, amado Dios, por la salud y la vida que nos concedes hasta ahora. Y gracias porque a través de este medio, algunos muy distantes podrán escuchar la lectura de tu palabra y la exhortación. Por tanto, Dios eterno, perdona nuestras iniquidades, nuestros errores. Perdona, Dios, todas nuestras faltas que cometemos a diario, a cada instante. Reconocemos esto, Padre, porque fuimos engendrados en pecado. Y como persona, en este tiempo queremos reconocer nuestros errores. Y te pedimos, Dios, que borres nuestras rebeliones, nuestros errores cometidos en forma particular, independiente, como familia, aún como iglesia, Señor. Gracias por su gran amor, gracias por su gran misericordia. Oro esto, Padre, agradeciéndote en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, al hablar de las Sagradas Escrituras, conocemos todos nosotros lo que significa la Santa Biblia. Y la Santa Biblia está lleno de la voluntad de Dios. Y para entrar en eso, quiero mencionar, para que todos creamos al mensaje del Señor. Hay una frase que un gran pensador bíblico dijo una vez: es Dios quien habla en el hombre. Es Dios que habla por medio del hombre, y es Dios que habla como hombre, y es Dios que habla a favor del hombre. La Biblia contiene la palabra de Dios. Tengo algunos escritos relacionados a eso y quiero
recordarle a ustedes en esta hora, porque de este Dios maravilloso vamos a conversar. Es muy importante conocer las Escrituras. Es muy importante escudriñarla. Pero ¿qué es la Escritura? ¿Qué es la Biblia? ¿De quién uno aprende relacionado en la Biblia? Primero es Dios, tal como esta frase que le acabo de mencionar lo dice. Dios. Vivimos en un universo cuya inmensidad presupone un poderoso hacedor y cuya belleza, designio y orden señala la presencia de un sabio legislador. Pero, ¿quién hizo al hacedor? Podemos remontarnos en el tiempo, pasando del efecto a la causa, pero no podemos continuar retrocediendo para siempre sin admitir un ser eterno. Ese ser eterno es Dios, la causa y manantial de todo lo bueno que existe. Quería mencionarles esto para darnos un tiempo a pensar que Dios es el que gobierna todas las cosas. Quiero mencionar en esta hora el mundo en que estamos viviendo. En el siglo en que Dios nos permite todavía conservarnos con vida, con salud. Algunos de la iglesia bastante afectados en su salud, pero todavía podemos darnos el ánimo para escuchar la palabra. Porque la palabra es vida, la palabra es salud, la palabra es todo lo que el género humano necesita en este tiempo. Creemos que Dios puede hacer milagros. Creemos que Dios puede en este tiempo obrar de acuerdo a su misericordia en favor de todos los que necesitan. Quiero mencionar en esta hora que en el tiempo en que la Escritura se escribió, obviamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es lo que compone nuestras sagradas Escrituras. Desde hace mucho tiempo, más de 2000 años atrás, Abraham hizo milagros portentosos, o Dios hizo milagros portentosos en las manos de Abraham. Se dice de que aproximadamente Abraham existió o nació en el año 1819 antes de Cristo. Y cuando Dios lo llama a él a ser grande en la tierra, porque le dio promesas Dios a Abraham, comenzó en él a hacer un milagro portentoso que fue creerle a Dios. Para que Dios supiera cómo cree Abraham en él, le pide a su propio hijo a que lo sacrifique. Y esa es una escena portentosa que Dios realiza porque Abraham le creyó a Dios y obedeció al mandato, a los designios de Dios. Le dice, preséntame a tu hijo en sacrificio, en ofrenda. Eso significaba que tenía que sacrificar a su hijo. Y toda la escena lo conocemos. Abraham fue al cerro, preparó el altar, hizo fuego y sobre el fuego echó leña, y luego ató a su hijo y tomó el arma para degollar a su hijo. Abraham hasta ahí sabía que desde la muerte, Dios le podía devolver a su hijo.
Pero antes de eso, Dios hizo el milagro portentoso en que le dice a Abraham, no le hagas daño al niño. Ya cuando estaba todo listo. Esa es una de las grandes obras que Dios hizo como un milagro grande. ¿Dónde fue eso? La Biblia dice en la ciudad de Ur, ahí nació Abraham, en la actual Irak en este tiempo. Según los analistas bíblicos dicen que el lugar donde existe hoy día, porque Ur no existe como término propiamente tal, han cambiado de nombre. Irak es uno de los lugares supuestamente que reemplaza a la ciudad de Ur. Continúa la vida. Por nombrar algunos, Jacob posteriormente también nace, junto a Esaú, su hermano, dos que nacieron, y hubo también ahí un evento entre ellos. Eran hermanos de sangre, eran hermanos que nacieron para un propósito que Dios tenía en ellos. Llega el momento en que ellos se tornan de enemigo por una razón tan doméstico, por querer ganar una herencia. Un efecto doméstico que era de gran importancia hasta el día de hoy, es importante para las familias. Pero ahí se produjo la enemistad entre ellos y se separaron en su momento, y por largo tiempo Dios hizo un milagro portentoso nuevamente. Todo un evento se produjo en que ellos tuvieron que volver a reunirse y ya no eran enemigos, se reconocieron como hermanos. Conversaron la situación. Y por nombrar a otro como Moisés, por ejemplo. Moisés nació en Egipto. Egipto, un lugar donde muy conocidos los lectores de la Biblia. Específicamente un lugar donde se llama Gosén, donde nació Moisés. Ya va avanzando en tiempo, en el siglo XIV, por ahí, nace Moisés. Y sigue Dios haciendo milagros portentosos. Usa a Moisés como un hombre que le cumplió y le prometió las promesas de Abraham, de Jacob, de Esaú y otros antes de Moisés. Y continuó. Moisés hizo milagro ante el pueblo de Israel. Lo llevó al desierto. 40 años estuvieron por ahí vagando en el desierto. Bueno, 38 años vagando en el desierto. Y Dios siguió haciendo milagros en las manos de Moisés. A toda la gente le dio comida en pleno desierto. Las mejores comidas, le dio carne, le dio pan. No hecha en manos de ellos producto de la tierra, sino naturaleza, de la naturaleza salió. Hizo milagro Dios. Llega el momento en que en el desierto el pueblo tuvo sed. No había agua. En una piedra, en una peña, dice la Biblia, Dios hizo brotar agua, pero ¿cómo? En las manos de Moisés. Dios le ordena a Moisés, le dice, golpea la piedra, la peña, y ahí brotará agua y dale de beber a la gente. Hizo milagro Dios a través de él. Y todo un proceso. Libró al pueblo de Israel de las manos del enemigo. Y llega su sucesor, Josué. Y Josué sigue haciendo portentosos milagros a través de la orden de Dios. Ese es nuestro Dios, del que
La Iglesia Evangélica Conquistadora ha creído en un Dios poderoso, en un Dios grande, en un Dios que cubre todo, da de comer al que no tiene sustento, le da abrigo al que tiene frío, usa a las personas. Por eso hacía mención sobre lo que Dios es capaz de hacer. Dios habla en el hombre, Dios habla como hombre. Y Dios habla a favor de los hombres. Elías, otro gran profeta, que siguen avanzando los años, aproximadamente en el 904 a.C., existió Elías. Se dice por ahí cerca del río Jordán, un lugar que se llama Galaad. Términos bíblicos. Y Elías hizo grandes, portentosos milagros también cuando en los momentos difíciles habló con Dios. Le pidió a Dios que lo defendiera ante los enemigos. Hizo grandes milagros. Eliseo fue el otro que también, después de Elías estuvo Eliseo. Y también en el reino de Israel, Elías comenzó a hacer grandes prodigios, porque Dios se le había dado el poder de hacerlo. Nos resaltamos al último libro del Antiguo Testamento, aunque los libros anteriores ya hablan de Jonás. Nínive fue libertado, usó a un hombre, usó a Jonás para librar a Nínive de toda la tragedia que venían, porque estaba sentenciado este pueblo, sentenciado a muerte, sentenciado a ser exterminado. Dios usó a los hombres, hizo grandes cosas a través de los hombres, sucedieron eventos. Se dice de que Jonás fue un desobediente y que fue un cobarde, y le usan muchos términos al respecto porque no había cumplido directamente el mandato que Dios le había dado. Pero todo estaba en los planes de Dios. Jonás, en vez de ir a Nínive, se fue a Tarsis, al otro extremo de la ciudad, al otro extremo del territorio. Pero así era necesario porque los que iban en la barca donde él había sacado pasaje, creyeron en el Dios único que Jonás tenía, porque dice los navegantes, cada uno de ellos tenían sus propios dioses, porque en el momento del peligro de la navegación, dice, cada uno oraban a sus dioses. Y Jonás hizo de que creyeran toda esta gente en el Dios único. Por eso Dios le había hecho desviarse del camino. Un plan de Dios. Llega a Nínive y Nínive se arrepiente y Dios perdona a esta ciudad. Una gran población, mucha gente y muchos animales que ellos tenían, todos fueron librados. Dios hizo milagros. Dios siempre ha buscado la mejor forma de hacer partícipe a las personas para reconocerlo a Él como el único creador. Llegamos a nuestra época, en este tiempo en que estamos viviendo nosotros. Hemos leído en la carta de los Hechos de los Apóstoles, ahí aparece nuevamente cómo Dios tuvo tremendas misericordias al comenzar el nuevo pacto, cuando Jesucristo vino a nacer. Usó a los hombres, usó a 4 evangelistas, está Mateo, está Marcos, está Lucas, está Juan. Cada uno de ellos dan testimonio de lo que Dios era capaz de hacer, de lo que Cristo vino a hacer bajo la voluntad de Dios. Cuánto sufrió, qué fue el pago que Cristo tuvo que dar para poder salvar a la humanidad. Y los Hechos de los Apóstoles, uno de los evangelistas mencionado, se dedica a escribir los Hechos de los Apóstoles. Y hemos leído en esta hora, los Hechos de los Apóstoles se escribió aproximadamente al año 33 después de Cristo.
Y comienza la historia. Se habla cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Porque el Espíritu Santo, que es el poder, la segunda persona, o la tercera persona de la Trinidad, tenía que estar en la tierra representando al Dios Todopoderoso y a Jesucristo el Salvador, tenía que representarlo y el Espíritu Santo está. Y dio poder a los hombres. Usó a Pedro, usó a Bernabé, usó a varios discípulos de Jesús, apóstoles de Jesús. Dios se preocupó tanto en los Hechos de los Apóstoles que vio a las viudas que estaban desatendidas y Dios inspira a uno de los varones de los apóstoles y dice, no es bueno que estén desatendidas las viudas. Y Dios le dice, elija 7 varones y le da las cualidades que tenían que tener. Y lo eligieron. Y aparecen 7 varones en que tenían que dedicarse a atender a la iglesia, a los más necesitados. Dios siempre ha usado a los hombres para atender a los demás. Pero ante toda esta situación, comienza toda una escena. Aparece Saulo de Tarso. Ahí por el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles aparece un hombre llamado Saulo, un perseguidor de la iglesia. Uno que no creía, uno que no quería aceptar lo que los predicadores hablaban. No querían aceptar de que Jesús era el Mesías. Tenían sus propios dioses. Pero ahí aparece Saulo convencido por el poder de Dios y se convierte al Evangelio. Dios le cambia de nombre. Tú eres Pablo, naciste en la ciudad de Tarso, un lugar por ahí por Damasco, se dice los nombres que se usan en la Biblia, pero le dice ahora te llamarás Saulo. Y comienza el hermano Saulo a trabajar en la obra del Señor. Y no trabajó solo. Saulo usó a otros varones que lo acompañaran para seguir edificando a la iglesia. Y aparece por varias ciudades. En varios lugares aparece Saulo, en lugares que aún no lo aceptaban, porque como era un perseguidor de la iglesia cristiana, cuando él comenzó a predicar el evangelio, cuando él comenzó a decir, ahora yo soy de la iglesia cristiana, no le creían. Y comienza él a pagar el precio. Comienza un primer viaje misionero. Y su primer viaje misionero comenzó en el año 45 después de Cristo. Pasa por varias ciudades, convierte a mucha gente, hace milagros portentosos también Dios a través de Saulo. O sea, el Dios de la antigüedad, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los profetas, de los reyes, de los que hemos nombrado, algunos de ellos hemos nombrado, sigue siendo el mismo Dios en la era cristiana. Saulo comienza a hacer grandes milagros, sana enfermos, levanta un paralítico, echa fuera demonios que estaban poseídos en una mujer que hacía adivinaciones. Milagros tremendos que Saulo comienza a realizar porque Dios lo estaba usando. Una parte le aceptaban y otros no. Y ahora comienza su segundo viaje misionero. Y su segundo, o sea, pasa un tiempo bastante dilatado. En el año 53 aproximadamente comienza Pablo a hacer su segundo viaje misionero. Y es la escena que en esta hora hemos leído. Porque a partir del capítulo 16,
bien digo, el capítulo 16, comienza el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Por qué le he querido llevar a analizar todo este tema? Porque el Dios maravilloso que nosotros servimos hasta ahora sigue siendo el mismo de antes. Sucede de que desde Abraham hasta ahora Saulo de Tarso hemos cometido errores. Se han cometido grandes errores. A Abraham Dios lo castigó en su momento porque hubo momentos en que no obedeció, cometió errores. Y el resto de los líderes que estaban después de Abraham, igual, por nombrar algunos, Moisés mismo no pudo entrar a la tierra prometida porque Dios le dice, has derramado mucha sangre, has matado muchas personas. A David le dice lo mismo después cuando escribe todos los salmos, o la mayor parte de los salmos escritos por David, que es un inspirador, es un poeta, es un escritor donde le nacía del corazón para escribir lo que Dios era. Aún así, él había cometido muchos errores. Errores tan fácil de poder esquivarlo, como por ejemplo dejarse llevar por los deseos de la carne. No se pudo controlar en un momento, y bueno, y fueron errores que cometieron. Lo mismo los otros profetas, Elías, Eliseo, y todos los profetas cometieron errores. Llegamos al Nuevo Testamento, los evangelios igual cometieron errores. Recordemos que Mateo era un cobrador de impuestos. Y se dice de que él cobraba impuestos y el 50% prácticamente se dejaba para él, se apropiaba de lo ajeno. Y así los otros cometieron otros errores. Y Dios sigue perdonando a las personas. Quiero volver a recordar los versos que hemos leído en esta hora. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos que en todas partes se vuelvan a Él, porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó. Si nos remontamos a la antigüedad nuevamente, vamos a encontrar de que Dios perdonaba por distintos medios, porque podían llegar a la sinagoga o al templo de lugares distantes, y eso Dios lo consideraba. Gente que se sacrificaban por llegar al lugar para adorar a Dios y perdonaba sus errores. A los sacerdotes les decía, mata un cordero o un becerro, pero mate un animal y su sangre derramada, tírelo ahí al pueblo y así van a limpiar sus errores, sus pecados. Vino Jesucristo, derramó también su sangre, pagó un precio. Y eso dice el último versículo que hemos leído, lo que Dios eligió, lo que Dios escogió, al hombre que Él escogió, que fue a Jesucristo. Por tanto, la ignorancia, los tiempos de ignorancia asociados al tiempo moderno, fueron aquellos en el cual no había conocimiento de la palabra de Dios en la tierra. Todavía no estaba el derramamiento de sangre por Jesucristo cuando los hombres cometieron grandes errores. Las pocas Biblias que en ese tiempo existían estaban guardadas y solo tenían acceso a ellas los altos jerárquicos de la iglesia.
Pero un día hubo una gran revolución. Recordemos lo que pasó con Martín Lutero, que fue en el año 1700 aproximado, en que Martín Lutero viene y comienza a exponer relacionado a cómo tendría que ser divulgada la Biblia y hubiera libertad para poder adquirirlo. ¿Pero para qué? Para tener estos conocimientos, para saber de que Dios en la antigüedad algunos errores por ignorancia los pasó por alto, pero en este tiempo ya no existen errores por ignorancia. Todos tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Todos sabemos lo que Jesús hizo por nosotros. Quiero leer otros versículos relacionados a esto. Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Dice lo siguiente: Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento de perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. Hermanos y hermanas, en este tiempo en que estamos viviendo, bien sabemos que son momentos difíciles, momentos en que ya se ha perdido el respeto entre las personas, cómo hay violencia en nuestra sociedad, cómo la gente ha trastocado las buenas costumbres. Y como cristianos nosotros estamos en conocimiento de todo esto, ya no somos ignorantes, ya no hay ignorancia relacionada a todo esto. ¿Cuál es la vida que tenemos que seguir nosotros? Lo que se escribió en la carta de los Romanos. Cristo pagó el precio. Cristo presentó su propio cuerpo y ese era el precio que tenía que pagar, derramar la sangre justa, la sangre que podía limpiar el pecado de la humanidad. Hoy estamos en conocimiento de todo esto, por lo tanto Dios aún sigue pensando en nosotros. Ahora no hay ignorancia, más bien hay incredulidad e indiferencia. Incredulidad ante la obra redentora de Jesucristo e indiferencia ante las cosas espirituales. Ante todo esto hay un gran llamado de Dios, más bien un mandamiento a todo el mundo que se arrepienta. ¿Hay algún error que hemos cometido nosotros y creemos que Dios ya lo pasó por alto? Eso fue cuando existía la ignorancia de la Escritura. En la antigüedad, cuando no existía la Biblia. Cuando Elías existió, cuando Eliseo existió, cuando otros profetas existieron, no estaba la Biblia. No podían ellos ir a través de la Biblia a hacer el bien. Más bien recibían el mandamiento del momento que Dios le indicaba a ellos. Hoy tenemos el manual, nosotros, la Sagrada Escritura, y no hay ignorancia para nadie relacionado a todos los errores que podemos cometer. Cristo nos está esperando. Cristo nos está dando una oportunidad más para salvación. Nos está dando una oportunidad más para perdón de nuestros pecados. Reconozcamos que Jesucristo es el Señor. Porque
un día no muy lejano, habrá un juicio para todo el mundo, un evento donde reinará la justicia, donde no tendrá cabida la corrupción del mundo actual. Y en este juicio estará el juez de vivos y de muertos. Es a saber, Jesucristo el Señor. La gente que no conoce al Señor le espera este juicio. Le espera este juicio y eso va a ser real. Nosotros tenemos que escapar de eso. ¿Cómo? Haciendo el bien, creyéndole a Dios. Así como Abraham creyó, por fe actuó, Moisés por fe actuó, y todos los antiguos, nuestros antepasados, actuaron por fe. Vuelvo a repetir, no tenían una Biblia para ser orientados, sino que Dios le decía algo, le demostraba en visiones a través de otro hombre, de otro visionario, y ellos lo creían, y Dios hacía milagros portentosos. Hoy día tenemos el privilegio de tener la Sagrada Escritura como el manual espiritual para nosotros. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos guarde. La Biblia contiene la palabra de Dios. Quiero agradecer al Señor por esta intervención, esperando que recapacitemos nosotros. Recordemos que los grandes hombres del Antiguo Testamento eran hombres de Dios, hombres que estuvieron ahí, que sabían, conocían el juicio que venía porque recibían audiblemente las amenazas. Y ellos iban e intervenían por el pueblo. Algunos de esos pecados y esos errores Dios los pasó por alto. Hoy día nos vamos a presentar ante un juicio que no podremos escapar. Dios perdona, Dios hace feliz a la persona, Dios hace que se convierta nuestro corazón a Él, creyéndole, creyendo a su palabra, creyendo en Dios, creyendo en Jesucristo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Quiero invitarle en esta hora a hacer una oración de agradecimientos al Señor. Dios eterno, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Te damos gracias, Dios, porque nos permite analizar eventos que sucedieron, que tú diste poder, Señor, a cada uno de estas personas para que se demostrara tu poder. Que cuando hubo frío, tú dabas calor. Que cuando había mucha calor, tú dabas sombra. Se lo demostraste a Israel en el desierto. Que cuando tenían sed en lugar donde no había agua, ahí le diste agua aún en medio de las piedras. Abriste ríos portentosos. Y el pueblo pasó por tierra seca. Hoy, Señor, nos estás llamando a un arrepentimiento real. No ficticio. A un arrepentimiento real. Perdona nuestros errores, perdona nuestras faltas, amado Dios, y bendice a tu iglesia y quienes van a escuchar, que estas palabras puedan analizarlo interiormente y reconocer que tú eres Dios y que Jesucristo es nuestro Salvador. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día vi nuevamente esa cruz, está vacía porque vive mi Jesús está aquí, tú no lo ves, pero lo siento muy dentro de mí. Yo
Bien, mis hermanos, quiero recordarles en esta hora lo que parte del texto que hoy se entregó a la iglesia, como diariamente se le entrega relacionado a la palabra de ahora. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Es parte de lo que dice el versículo enviado hoy día al grupo de la iglesia. Por lo tanto, debemos estar atentos a hablar de la palabra de Dios, predicar el evangelio claramente. Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias al Señor por el momento que nos ha dado el Señor. Así que ahora le pido que nos despidamos bajo la bendición del Señor. Ahora, Dios eterno, te damos gracias por este momento que nos has dado. Que tu palabra sea motivo de provecho y de ganancia para quienes la puedan escudriñar, esperando, Padre, que cada corazón pueda reconocer sus errores, como cada uno de nosotros. Ayúdenos, Señor, a estar siempre atentos al llamado que tú quieres a favor de nosotros. Despídenos en paz y que la gracia divina, la gracia de tu Espíritu Santo, el poder de Dios sea reflejado en cada uno de nosotros y guárdanos, Dios, en paz. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta una nueva oportunidad cuando el Señor así lo permita. Dios les guarde. Te fallé, mas tú fuiste fiel, tu gracia me levanta.